Roca Editorial salimos los primeros libros en el 3 de marzo del 2004. La verdad es que la fundación de la editorial fue unos meses antes, fue en el 2003, y los socios que componemos la editorial somos gente que venía de Ediciones B del Grupo Z, que entonces, pues hubo un momento que hubieron problemas en el Grupo Z y algunos nos obligaron a salir, otros se salieron voluntariamente y pues 5 socios fundamos la editorial. Desde el primer momento, lógicamente, teníamos un sesgo comercial porque llegábamos de Ediciones B, pero también queríamos, sobre todo, descubrir nuevos autores, tanto internacionales como nacionales, y esa era nuestra idea, ¿no? Ser modernos, vigilar mucho el tipo de libro que íbamos a hacer, tanto en contenido como el continente, las portadas, el papel o así. Estamos hablando que en el 2004 no había crisis, luego nos pilló la crisis en el 2010-11. La crisis en el mundo del libro llegó más tarde que en los otros sectores, y ahí pues tuvimos que reducir cosas y calidades, etcétera, pero que ahora estamos volviendo a recuperar. Pero nuestra idea siempre ha sido hacer llegar libros que entretengan, que tengan calidad, por supuesto, o sea, como se llama siempre, el market un poco alto, pero que puede llegar a muchos públicos también a la vez. Yo estudié Económicas en la Facultad de Barcelona y empecé a trabajar en el grupo, antes había tenido otros trabajos, pero empecé a trabajar en el Grupo Z en el año 76, en junio del 76. Entonces el Grupo Z primero tenía revistas, y yo empecé a trabajar en la revista Interview, luego empecé a hacer estudios de marketing cuando no se llamaba ni marketing, el marketing, y estudios de mercado, de publicidad, etcétera. Y luego en el 87, creo que fue, Grupo Z compró la editorial Bruguera, que era una editorial que hizo bancarrota, y entonces los fondos los tenía el ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Entonces a partir de ahí se montó una editorial, y entonces yo, porque siempre he leído mucho, desde muy pequeña me gusta mucho leer y leía mucho siempre, pues yo dije, oye, pues me gustaría pasar a formar parte de Ediciones B, sin tener ni idea del sector editorial, o sea, no tenía ni idea. Una amiga, o la mujer de una amiga, fui a Madrid y me explicó un poco. Ella, su hermana es autora, entonces me empezó a explicar, me presentó a críticos, y entonces a partir de ahí empecé a conocer el mundo, agentes literarias, y poco a poco, fastidiándola y acertándola, las dos cosas, pues empezamos a crear Ediciones B con el fondo de Bruguera, de Mortadelo y Filemón, Capitán Trueno y todo eso. No el resto de fondo que pensaban cuando lo compraron que se tenía, que no se tenía, que eran los grandes autores de Bruguera, García Márquez, muchísimos, que el ICO no pagó los royalties, entonces perdieron los derechos. Entonces a partir de ahí pues empezamos a crear el fondo de Bruguera, y poco a poco fui aprendiendo el oficio. Descubrir nuevos autores, descubrir nuevas historias que gusten y acercarlas a los lectores. Y conseguir siempre, uno de los es conseguir más lectores, ¿no? Pero sobre todo es buenas historias para que lleguen a todo el mundo posible. Nosotros tenemos una variedad de títulos, tanto de ficción como no ficción. Ahora últimamente estamos haciendo más no ficción que antes, porque nos hemos dado cuenta que la no ficción permanece más en las librerías, porque las novelas, por ejemplo, las novelas policíacas, hay tantas que unas sustituyen a las otras a las 2 semanas, a no ser que vendan mucho. Entonces la no ficción permanece más. Entonces estamos haciendo una no ficción política por un lado, y por otro lado también una no ficción de estilo de vida, algo de gastronomía, pero también de saber vivir bien, etc. Al principio lo que sacamos eran también novelas históricas, novelas tipo thriller, novela juvenil, sobre todo, que tuvimos muchos éxitos. Y poco a poco pues hicimos también infantil, luego abrimos la colección de bolsillo, hemos ido un poco cambiando, también depende de las tendencias de alguna manera del mercado, ¿no? Si vemos que hay una tendencia ahí, que hay un hueco, por ejemplo, ahora hemos encontrado un hueco de los libros de los videojuegos. Tenemos una directora editorial que es la que coordina un poco, pero el resto, hay 2 personas más que también controlamos un poco la edición. Porque, por ejemplo, el deporte, hay una colección de deporte que tenemos que se llama Corner, pues ahí tenemos un especialista en deportes que es el que hace, o el que decide, o el que piensa que libros de deporte hay. Luego también tenemos un editor autónomo, o sea, que está fuera, pero que también trabaja con libros de no ficción, y luego pues y todo lo otro, los internacionales, la directora editorial. Si tú publicas libros para lo que quieren los lectores,
o intentas también darles a los lectores algo diferente. A mí me gusta más esa segunda parte, darles algo diferente, y en esas cosas a veces funciona y a veces no funciona, lógicamente. A veces empiezas una tendencia con algo nuevo y a veces pues has fallado y no coincide. Pero siempre es más bonito, aparte de dar lo que quieren, también hacer nuevas propuestas. La verdad es que hay bastantes másters. Incluso, y ahora también, por ejemplo, en Alemania creo, y ahora aquí hay en Barcelona hay alguno, no sé si en otras partes de España, pero hay cursos también o sea, una carrera para ser librero, que me parece también muy importante y muy interesante, y para ser editor, por supuesto. Yo creo que está demostrado que el libro sobrevive y que sigue funcionando muy bien. Incluso nosotros en Roca empezamos muy pronto a abrazar todo el tema digital, por pura supervivencia casi, ¿no? Entonces sí que hubo un momento que decían que el digital mataría el papel, que no sé qué, habían unas... Yo era de las que pensaba que el digital no mataría el papel en absoluto, pero que sí que se leería más de lo que se está consumiendo en digital, ¿no? Pero ahora aparecen los audiolibros, y ahora parece que los audiolibros será otra forma de entrar a los libros oyéndolos en vez de leerlos, ¿no? Y yo creo que eso también es algo muy bueno, porque el tiempo de lectura necesitas estar centrado en leer, pero con el audiolibro no, el audiolibro vas paseando y puedes oír o leer un libro en audio, ¿no? Entonces ahí entran otros modos de leer que me parece muy interesante. Y ya digo, desde el primer momento fuimos de los primeros en vender en digital, en tener webs más o menos interactivas, creamos un buscador emocional en la web para que según qué tipos de emociones querías en un libro, pues encontraras los títulos que servían para eso. O sea, siempre hemos sido bastante activos en todo el entorno digital. Con agentes literarios, tanto en España como en Estados Unidos, en Inglaterra, sí tenemos buena relación con todos, los vamos a ver, tenemos reuniones y bien, hay muy buenos agentes literarios y hay otros que no lo son tanto. Entonces, bueno, yo creo que para el autor es cómodo tener un agente literario porque así negocia por él y vela por sus derechos, pero a los editores, hombre, también nos interesa, porque si descubren a alguien y algún autor nuevo así nos lo muestran y podemos comprarlo, pues también está bien. Nosotros tenemos muy buena relación. Los veo menos de lo que me gustaría, porque a veces sí que hacemos encuentros así. Al principio de la editorial, justo antes de salir, nos fuimos por toda España visitando libreros para que nos explicaran un poco cómo estaba el mercado, qué se vendía, qué funcionaba, cómo querían los libros, cómo un poco hacer un poco, ¿no?, de benchmarking o así, para ver cómo estaba todo el mundo en el punto de venta. Y la verdad es que nos juntamos una o dos veces al año, hacemos almuerzos con ellos y luego, por supuesto, hacemos muchas presentaciones de libros en las librerías. El primero la verdad es que cuando nacimos en el 2004, tuvimos la suerte que acertamos con un par de tres títulos que nos ayudaron mucho. Uno fue la época que era un poco a raíz del Código Da Vinci, empezaron a salir esos libros de misterio histórico, así un poco tal. Entonces nosotros publicamos un libro que se llamaba El Enigma del 4 y eso vendimos más de 100.000 ejemplares, y entonces eso, el nombre de la editorial para los libreros, ya dices, esta editorial va bien. Entonces también publicamos Eragon, una novela juvenil de Christopher Paolini, y que también vendimos muchísimo, y entonces pues fue otro libro que nos ayudó mucho. Entonces eso como comienzo son hitos importantes. Luego otro fue Noah Gordon, que lo publicábamos nosotros, lo publicaba yo y el equipo que está aquí, ahora algunos conmigo, en Ediciones B, cuando se acabaron los contratos, o sea, caducaron los contratos en Ediciones B de Noah Gordon, Noah prefirió venirse con nosotros. Entonces ahí publicamos todo el fondo de Noah Gordon, que también nos ha ayudado mucho, tanto la novedad, que fue La Bodega, que fue en el 2007, si no me falla la memoria, como el fondo. Y luego, por último, también en 2008, no me acuerdo, publicamos a John Verdon, que es un autor de thrillers, que con el libro Sé lo que estás pensando, pues también fue descubrir un autor de calidad, un thriller de calidad y una persona encantadora, igual que es Noah Gordon también, que son dos autores americanos fantásticos. En general, buena. En general, yo diría que al 90% es buenísima. Claro, los internacionales, algunos tenemos relación y otros no la tenemos. O nos cuesta más pues por la distancia o lo que sea, ¿no?
pero en general con los españoles bien. Pasa que bueno, a veces luego hay otras editoriales, nosotros somos independientes y somos pequeño-medianos, pero hay otras grandes editoriales que de vez en cuando pues quieren robarnos algún autor, y eso a mí me duele mucho. Nosotros, porque tenemos un poco el marchamo de que hacemos libros más comerciales, no cuentan con nosotros pues los Cervantes o así. Alguna vez hemos hecho algo, pero la verdad es que muy pocas veces. Y al final sí que hemos intentado entrar y mostrarles lo que hacemos así, pero después de un par o tres de intentos que tampoco valieron la pena, pues la verdad es que no tenemos mucha relación con ellos. Las instituciones públicas tendrían que ayudar, que es lo más difícil, a que aumente la lectura. Justamente el otro día salió el estudio de hábitos de lectura y que dicen que a los 15 años los jóvenes dejan de leer. No sé cómo se hace, pero habrán sociólogos y maestros o así que deben saberlo, para que se mantenga la lectura y fomentar la lectura. No con una campaña de publicidad que ya se sabe que no, sino pues de alguna otra manera mucho más sutil. Nosotros vendemos mucho en Latinoamérica. O sea que nosotros, tanto autores españoles, pero sobre todo también los grandes éxitos internacionales, pero algunos autores españoles también. Hay dos tipos de ferias, las profesionales como Liber, y luego las de ferias del libro como la de la Feria de Madrid o el Sant Jordi, que es nuestra feria del libro aquí en Cataluña, ¿no? Porque aquí se ha intentado hacer muchas veces otra feria del libro, pero el Sant Jordi se lo come todo porque tiene mucha más potencia. Y eso es una feria que va a los lectores y que los lectores se encuentren con sus autores, o sea, que sus autores favoritos. Pero luego está la feria del libro, que es Liber, que yo creo que está mal planteada. Está muy bien que se haga una feria profesional y a veces las jornadas que hacen están muy bien, pero el tema de las exposiciones y de todo, yo creo que porque la idea es que vengan los compradores latinoamericanos a comprar libros a los editores españoles. Y yo creo que se tendría que cambiar el formato, hacia un formato a lo mejor de encuentros, o sea, de permitir a los editores españoles que no tengan distribución propia o con distribución propia, y vienen libreros de todos los países latinoamericanos, pues hacer un encuentro vis a vis, para entendernos, de una mesa y dar libreros mexicanos tienen de 10 a tal a los editores este y este, entonces encontrar y hablar así y no montar y gastar un dinero en unos stands y en unas cosas que queda bonito, pero que no creo yo, si lo que van allí la gente es a negociar y a encontrar novedades. Yo creo que el libro seguirá, o sea, desde los primeros humanos que han esto, el contar historias, primero habladas y luego escritas y tal, sigue, o sea, esto seguirá siempre. Nos gusta que nos cuenten historias, nos gusta leerlas, escucharlas o verlas en una pantalla. Entonces yo creo que la edición seguirá. ¿En qué formato? ¿Cómo? No lo sé, pero que seguirá, y yo creo que el papel se mantendrá, pero te habrán otros formatos, como he dicho antes. Ir encontrando historias que gusten, encontrar gente que las escriba, buscar nuevas tendencias. Es que al final es eso, no hay muchos más secretos. Esther Tusquets, es porque siempre me ha gustado mucho el fondo que publicaba. Podría decir ahora, ya que ha muerto ya, entonces ya se volverá un clásico, Claudio López Lamadrid. Hacemos un poco lo que queremos, sabemos que estamos también ligados a un mercado y que el mercado funciona de la forma que es, y desde que fue la crisis el mercado ha bajado mucho en número de ventas, ¿no? Pero bueno, más o menos pensamos que si algo nos gusta, si algo creemos en algún libro, en algún proyecto, pues podemos ir a él sin pasar muchos filtros. Y entonces no tenemos esas burocracias o esos pirámides que hay en algunos grupos, en otros menos, pero por otro lado no tenemos el músculo financiero de los grandes grupos, porque el dinero que empezamos en Roca fue hipotecando mi casa y con el dinero que me dieron de la indemnización. O sea, y luego los otros socios también pusieron dinero y cada uno lo que podía, ¿no? Entonces pues empezamos con eso y aquí seguimos cumpliendo 15 años. En general las mujeres han trabajado, tú vas a la Feria Frankfurt desde hace años y hay más mujeres que hombres, pero generalmente las direcciones editoriales y las direcciones generales
estaban ocupadas por hombres. Yo tengo que decir que fui la primera mujer que estuve en el gremio de editores como miembro del gremio de editores, la primera presidenta de la Cámara del Libro. Y cuando llegué al gremio de editores, yo tenía 30 años, 30 y pocos, claro, y los señores eran todos bastante más mayores. La verdad es que me trataban bien, pero me trataban como a su sobrina, para entendernos o algo así, ¿no? Pero bien, pero no tengo ninguna queja. Entonces faltaba gente, faltaban direcciones, o sea, directoras ejecutivas. En el mundo editorial esto ha cambiado muchísimo. Y en el mundo incluso literario, porque antes a las autoras, nosotros hemos publicado siempre autoras, pero a las autoras generalmente también no se les da tanta importancia, no se las invita en los Cervantes o así, también cuesta que se inviten, han ganado menos premios en general, sean noveles o nacionales o lo que sea, hay muchas menos autoras que autores, o sea que aún queda un recorrido para que nos igualemos en todo el tema de la mujer. Nosotros hacemos libros feministas, hemos publicado bastantes, por ejemplo el de Barbie Hija Puta, que es uno de los que hemos vendido más, pero tenemos otros también importantes.